Hola a todos, bienvenidos una vez más. El video de hoy no es un tutorial de maquillaje, sino un story time. Así que sin más preámbulos, hay que empezar. Lo que les voy a contar sucedió cuando estaba en la escuela. Estaba creo en, no sé si en quinto o sexto grado, tenía como 11 o 12 años. En ese entonces yo vivía con mi abuelita y vivíamos en un área rural. Cabe decir que nuestra casa estaba más alejada de la aldea donde yo vivía. Entonces para llegar a la escuela me tocaba caminar, digamos 10 minutos. Y en ese transcurso no habían casas hasta que llegabas a la aldea. Primero les voy a empezar a contar lo que mi abuelita nos contaba. Mi abuelita nos contaba que una vez ella venía de una aldea cercana a la de donde nosotros vivíamos. Dice que ella venía caminando y una muchacha que ella conocía de la misma aldea de nosotros la vio debajo de un árbol súper grande con su hermanito. Y no estaba sola, había una personaje de baja estatura, vestido con un traje y corbata y con un sombrero. Ella dice que cuando ella pasó sintió la cabeza así de grande y sintió miedo, pero en ese entonces ella no le puso interés, así que siguió caminando. A los minutos que ella pasó, dice que escuchó los gritos de la muchacha. En ese momento lo que ella pensó es que el papá le estaba pegando, entonces ella simplemente siguió caminando. No sé si en el mismo día o a los días ella se dio cuenta de lo que había pasado. Entonces lo que había pasado es que dice que el personaje que estaba con ella era el duende. Para los que no saben, supuestamente le sale a las muchachas bonitas que le gustan y después se las lleva. Entonces los gritos que había escuchado no era el papá pegándole a la muchacha, sino quitándole la muchacha al duende. No sé hace cuánto había pasado eso, pero el caso es que mi historia empieza aquí. Entonces mi abuelita nos contaba la historia y yo era la más interesada, así que le hacía muchísimas preguntas, le preguntaba qué había visto, cómo había sido, o qué lo otro, y esto y lo otro. Entonces este día en particular recuerdo que eran las 12 del mediodía, a la hora que regularmente se sale de la escuela. Siempre he sido muy miedosa, así que siempre iba acompañada y me venía acompañada con ellos. Entonces a mis primos les gustaba quedarse en la casa de compañeros o haciendo cosas o jugando. Y yo era como más aburrida, entonces yo me quería ir para la casa. Entonces ese día en particular vine y les dije a mis primos que me quería ir para la casa. Entonces fui donde mi prima, me quiero ir para la casa, vámonos para la casa. Me dijo, no, yo me voy a quedar aquí. De mis primos igual, me dijeron la misma respuesta. Eran las 12 del día y nos decían que en esa hora asustaban o en la noche o en la medianoche. Más por eso yo tenía más miedo. Entonces me armé de valor y decidí irme para la casa. Empecé a caminar y miré para enfrente del camino el camino que yo tenía que caminar, y que yo me acuerdo yo no miré a nadie. Seguí caminando, yo no vi nada, como les digo, no recuerdo haber visto a nadie ni a nada. Entonces cuando llegué a la esquina de ese solar, miré a este muchacho de color trigueño y estaba así como sostenido en el árbol con el pie cruzado y extendido así como con dos botellas grandes. Y en ese momento lo volteé a ver a los ojos y había algo en su mirada, había algo que no sé, I don't know. Entonces, como les dije, había algo en su mirada que me dio, no sé ni cómo explicarlo. Y cuando yo pasé, no sé si me dijo hola o si me dijo adiós, pero no sé por qué, como les digo, en ese momento no sé qué sentí, yo simplemente lo ignoré. Yo no dije ni nada, simplemente pasé. Pero en el momento que yo pasé, yo sentí mi cabeza de este tamaño. Una sensación horrible que en mi vida quiero volver a sentir. En ese momento me dio muchísimo miedo. Y lo único que hice fue correr. Yo empecé a correr, creo que como nunca en mi vida lo he hecho. Corrí, hasta que llegué a incluso había un alambre que tenías que agacharte para poder pasar y llegar a la casa. Y yo no sé ni cómo, yo lo más que pude a las carreras, yo corrí, hasta que llegué a mi casa.
Cuando llego a mi casa, mi abuelita estaba dormida en su hamaca, mi prima estaba bordando, me acuerdo. Y yo llegué llorando, y yo lloraba, pero lloraba con tanto miedo, yo lloraba. Y mi prima se me quedaba viendo y se reía. Me quedaba mirando y ella se reía y reía y yo llorando, yo seguía llorando. Y luego mi abuelita se despertó y yo les conté lo que me había pasado. Desde ese momento yo no podía estar sola. Yo si tenía sed, me acuerdo que en ese momento yo tenía mucha sed, tenía muchísima sed cuando llegué a la casa. Y yo no podía ir a agarrar agua y tomar. No podía ir a la cocina, había una ventana y yo sentía que iba a ver a esa persona y sentía que lo iba a ver ahí enfrente de mí. Entonces no podía, tenía demasiado miedo. Yo no podía estar sola en ningún lado. Yo no podía ir al baño yo sola, yo no podía estar en un cuarto yo sola, yo no podía estar afuera yo sola, yo no podía estar en ningún lugar yo sola. Para cualquier cosa que yo tenía que hacer, tenía que estar con alguien. Gracias a Dios, gracias a Dios yo dormía con mi abuelita, entonces no me tenía que preocupar por la noche. Y desde ese momento quedé traumada para toda la vida. Yo me acuerdo que yo me hacía la fuerte cuando jugaba con mis primitos y a veces me tocaba jugar pelota, entonces me tocaba ir a traer la pelota a mí sola. Yo me hacía la fuerte y lo hacía porque no quería estar así. Y me daba muchísimo miedo que incluso cuando miraba algo raro yo me salían las lágrimas y me daba muchísimo miedo. Porque sentía que lo iba a ver y el simple hecho de imaginarme y sentir lo que sentí en ese momento me daba demasiado temor, me daba muchísimo miedo. Como les dije, quedé traumada, incluso en estos momentos de mi vida. Si yo veo a alguna persona que me queda viendo raro, yo automáticamente digo a caminar rápido o correr, me da muchísimo miedo. Me acuerdo que cuando yo contaba esta historia antes, yo lloraba, no podía contener el llanto siempre que yo lo contaba, me daba muchísimo ganas de llorar o no sé, quizás el miedo, no lo sé. Entonces esta es mi historia, hasta el sol de hoy yo no sé si eso fue en verdad algo de miedo o no, porque esa persona yo nunca la había visto en mi vida ni la volví a ver y no quiero volver a ver en mi vida, entonces no sé con certeza. Pero fue una experiencia horrible en mi vida y que no me gustaría volver a pasar por ella. Espero les haya gustado y como siempre, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Bye, nos vemos en la próxima.